Por último, pero definitivamente no menos importante, el pensador describe al yo como la instancia psíquica actuante que aparece como mediadora entre las otras dos. Su ardua misión es conciliar tres elementos: los intereses del ello por satisfacer deseos inconscientes, las demandas normativas y punitivas del superyo y las condiciones de la realidad exterior. A grandes rasgos, actúa a modo de árbitro entre el querer, el deber y el haber. ¿Y con qué finalidad? ¿Qué pretende el yo exactamente? De forma similar al ello, el ego también está a cargo de desarrollar los mecanismos que permiten la obtención del mayor placer posible. No obstante, ya no lo busca de manera ciega, cortoplacista e irreflexiva, sino dentro de los confines que el marco real y circunstancial imponen sus diversas esferas espaciotemporales. Así pues, el yo se atiene a lo que Freud bautizó como principio de realidad. Procura colegiar, sí y en qué medida, las pulsiones del id, las imposiciones del superego y su actuación en tándem desembocarán en una mayor satisfacción para el sujeto en el medio-largo plazo, o en cambio, si una de las dos instancias mencionadas debe ser desplazada ad hoc en aras de aclimatarse a las condiciones impuestas por el mundo exterior. La incorporación del ego implica una conciencia activa bajo la cual el sujeto es capaz de regir deliberadamente los procesos de subjetividad y atender a la realidad externa a él. Per Vigracia, la sed podría exigir la gratificación inmediata por medio de un vaso de cerveza fría atendiendo al principio del placer, pero puede que la experiencia individual y las normas sociales le conduzcan a hallar un equilibrio con base en el principio de realidad. Quizás el sediento medie la liberación de la tensión nacida en el ello, esto es, acabar con su deshidratación, mediante otro objeto que marque su extinción, esto es, bebiendo un vaso de agua o al menos reduciendo el consumo de cerveza en ese momento puntual. Algo parecido podría ocurrir cuando uno opta por calmar su estrés con la meditación o el ejercicio físico regular en vez de reaccionar con agresividad verbal ante un tercero. O también cuando uno se levanta del sofá para continuar con sus quehaceres laborales e intelectuales, aun sin tener realmente muchas ganas de engrasar la maquinaria para incurrir en el pensamiento consciente, deliberado y abstracto. Mientras que al ello no le preocupa más que el placer en sí. Tenés el ello, que sería este, que sería como el instinto, el super yo, que era los valores, dijimos, y yo, que hay que medir entre este y este, entre el ángel y el diablo. Ok, ok. Sin valorar el mare magnum de consecuencias que conllevaría su obtención, al yo le corresponde tomar en consideración la propia seguridad desde un paradigma más amplio que la mera supervivencia inmediata. Y es que la tendencia del ego a eludir el displacer conlleva que la previsión de un aumento del mismo acarree el desprendimiento de una señal de angustia, catalogando como peligro a la circunstancia en la que ésta tiene lugar, bien sea una amenaza interna, pulsional, o externa, coyuntural. Que el examen es dentro de 3 días y todavía no he empezado a estudiar. O voy a ahorrar un poco de dinero para cuando me mude al extranjero. En virtud de esta computación, el yo gobierna los movimientos voluntarios y se ocupa de bregar por la autoconservación mediante la evitación, el dominio y la cancelación de los estímulos procedentes del exterior, así como también a través del sometimiento de los reclamos pulsionales provenientes del id, respecto de los cuales deberá determinar si ha de satisfacerlos y, de ser así, en qué condiciones, o sofocarlos. Y recalcó que es de suma importancia que el yo preste atención tanto a lo de fuera como a lo de dentro, afianzándose con ello frente a dos clases de amenazas: las de un mundo exterior que podría acabar con él y las de un mundo interior
muy demandante. A pesar de esta tripartición teórica del aparato anímico, el autor considera correcta una acción del yo solo en aquellos casos en los que simultáneamente logra conciliar las exigencias del ello, del superyo y de la realidad objetiva. ¿Les Ok. suena esto de algo? ¿No sienten un ligero déjà vu? No. En efecto, el modelo freudiano guarda numerosas similitudes con la alegoría del carro alado de Platón, cuyo documental acabo de adjuntar en las tarjetas. Incluye un análisis exhaustivo de la arquitectura cerebral que les será de gran ayuda a la hora de comprender el funcionamiento de la psique humana. Estoy para ver qué onda Platón. En este sentido, los más astutos ya se habrán percatado de que, en mayor o menor medida, el ello queda representado por las ansias, deseos, apetencias y caprichos del caballo negro o parte concupiscible del alma, el superyo por los principios, valores y aspiraciones del caballo blanco o alma irascible, y el yo por el auriga o alma racional, tratando de moderar y arbitrar entre los impulsos de ambos animales. Ahora bien, esto no quiere decir que la correspondencia sea exacta, que ambos modelos sean un copia y pega, ni que compartan las mismas premisas, argumentos y objetivos. Según el austriaco, los estados patológicos podrían explicarse mediante el expediente de los casos en los que el yo quedaría parcial o totalmente debilitado e incapacitado para asumir su obligación como un ente mediador que se ajusta al principio de realidad. Ok. Cada vez que uno incurre en la pereza, cuando hacerlo no trae más que desgracias multiplicadas a tiempo futuro, echa la vista abajo ante el más mínimo imprevisto por pura incomodidad, o se ofusca con tareas y reglas hiperdemandantes que están muy por encima de su capacidad material y psicológica, es posible que haya aspectos de lo real que no está juzgando con sensatez. O sí, quién sabe. En cualquier caso, el id y el superego se alían en perjuicio de su súbdito yoico, quien intenta no desairarse demasiado del mundo exterior para evitar caer en la desorganización, y cuyo vínculo podría quedar afectado o incluso suprimido si aquellos dos cobran demasiada fuerza. Ok. ¿Será el ego capaz de poner orden en la sala? Conclusión. Si bien la idea general de que la mente no es algo homogéneo tiene amplia aceptación, es controvertida tanto dentro como fuera del campo de la psicología. En particular, no faltan detractores de la noción de que el psiquismo se divida en estos tres componentes. Así pues, el problema más destacable y polémico en la obra de Freud es que su trabajo no se guiaba por el método científico, según el cual las hipótesis formuladas con base en la observación se descartan o se conservan al ser sometidas a un proceso de experimentación medible, reproducible, repetible, falsable y revisado por pares. La mayoría de las teorías freudianas se sustentan en observaciones, elucubraciones o especulaciones que se dan por buenas sin haberlas sometido previamente a ningún ensayo o control, y por consiguiente se han quedado obsoletas. El mismo Karl Popper observó que las teorías de Sigmund Freud eran en realidad infalsables, y por ende cabía la posibilidad de reinterpretar la evidencia para mantener sus hipótesis iniciales pese a la falta de sustento empírico, aunque otros autores sostuvieron que su marco teórico principal sí que podía ser probado como falso. En su descargo hay que tener en cuenta que el austriaco carecía de muchas herramientas con las que ahora sí contamos para confeccionar experimentos científicos en psicología. Un factor digno de tener en cuenta es que Popper catalogó al psicoanálisis como pseudociencia en su crítica, pero no sugirió con ello que éste fuera irracional, ni mucho menos que careciera de valor agregado. Con todo, ¿funciona realmente la terapia psicoanalítica? Bueno, hay evidencia a favor de su efectividad a la hora de tratar ciertos síntomas, pero ni de lejos tan robusta en comparación a otras modalidades terapéuticas más vanguardistas como la cognitivo-conductual,
la terapia de aceptación y compromiso, la psicoterapia analítica funcional o la terapia conductual dialéctica. Esto explica que no sean demasiadas las técnicas psicoanalíticas llevadas a cabo hoy en día por la mayoría de profesionales de la salud mental, sin mencionar que una parte de ellas ya está desfasada e incluso puede resultar contraproducente. Eso sí, su escasa aplicabilidad explícita no implica que su legado implícito sea también irrelevante. Más bien, sucede justo lo contrario. Aun con sus limitaciones técnicas, la imaginación del autor al proponer nuevas hipótesis, así como poner encima de la mesa planteamientos que nadie había concebido hasta entonces, ha resultado de gran utilidad. Sin ir más lejos, el regalo más importante de Sigmund Freud a la neurociencia se llama inconsciente. Eric Kandel, neurólogo y premio Nobel de Medicina, confesó en su libro The Age of Insight que son plurales y sustanciales sus aportaciones en lo relativo a procesos mentales que se escapan a nuestro alcance más inmediato. Y es que el propio pensador abrió una brecha al universo escondido de la mente humana a sabiendas de que su discurso era revolucionario y, por lo tanto, susceptible de ser sancionado. En uno de sus diarios, Freud escribió que se habían cometido 3 injusticias a lo largo de la historia: dudar de Nicolás Copérnico cuando defendió que la Tierra giraba alrededor del Sol, atacar a Charles Darwin tras su enunciación de la teoría de la evolución y, por último, que se le criticara a él tras demostrar que el hombre ni siquiera es dueño de su propia casa. Esto es, que el inconsciente lleva la voz cantante en muchas más ocasiones de las que nos gustaría creer. El yo, instancia psíquica que creemos conocer mejor que el ello y en la cual nos discernimos por excelencia en nosotros mismos, nace sobre la base del estrato cortical del ello, que se encuentra provisto de la capacidad para captar estímulos y luego alejarlos, de suerte que pueda mantenerse en contacto con la realidad objetiva. El avasallamiento del yo por parte del mundo exterior revela las circunstancias bajo las cuales se produjeron su génesis y su desarrollo, a saber, la subyugación a su esfera de influencia de porciones del id cada vez más vastas a partir de la percepción consciente de dicha realidad. Neurólogos como David Eagleman destacan que gracias al autor sabemos que una proporción significativa de nuestras creencias y emociones es inconsciente y que esa vida oculta ejerce una notable influencia en nuestra conducta y toma de decisiones. También que instintos básicos como el hambre, la sed o la agresividad afectan a los procesos cognitivos de percepción y atención, que lo que ocurre en la infancia juega un papel crucial en el desarrollo de la personalidad, que los trastornos mentales forman parte de un continuo, que el autocontrol no es un recurso inagotable o fuerza infinita, o que el simple hecho de verbalizar nuestros pensamientos y problemas puede constituir en sí mismo un componente terapéutico y, en suma, el puente para trasladar al plano consciente aspectos de los cuales el paciente no se había percatado hasta entonces y resultan de vital importancia para su recuperación. Todo esto que hoy nos parece tan obvio y elemental no lo era por aquel entonces. Eso sí, he de mencionar que todavía existen desacuerdos fundamentales dentro de la psicología acerca de la naturaleza de la mente inconsciente, así como de la validez científica del concepto per se. En fin, es un debate francamente complejo cuya explicación tomaría bastantes horas extra, pero se abordará en su debido momento. Por ende, he de recalcar que mi intención no es que el espectador interprete, por ejemplo, las fases del desarrollo psicosexual o las nociones de yo, ello y superyo como si de verdades científicas se trataran, porque no lo son. Más bien, en palabras de Karl Popper, vean al psicoanálisis como una interesante metafísica psicológica cuyas tesis, sin ser verdad en sí y por entero, han supuesto un antes y un después.
Dicho esto, puede que algunos de ustedes tengan una opinión distinta acerca del autor y su trabajo, lo cual es completamente lícito y comprensible. Es más, estoy seguro de que la mía evolucionará con el paso del tiempo. Sea como fuere, las andanzas de Sigmund Freud por el canal no han cesado todavía. En el caso de que el presente documental alcance la cifra de 8000 me gusta y una buena parte de la audiencia así lo exprese en la caja de comentarios, me pondré manos a la obra con una temática tanto o más apasionante que la que han escuchado el día de hoy: los mecanismos de defensa. Así, me despido con una célebre cita del autor: la voz del inconsciente es sutil, pero no descansa hasta ser oída. La voz del inconsciente es sutil, pero no descansa hasta ser oída. Y con eso cerramos el video del día de la fecha.